A ver, la cosa con Scott Walker está bastante clara. Sí, evidentemente es un artista que tiene muchísimo reconocimiento a nivel mundial y así se lo han hecho saber, como vamos a ver por cierto en este vídeo. Pero sí que es cierto que para mí, si hablamos del cómputo global de lo que es la percepción de la gente hacia la música, es un artista que ha estado siempre por debajo de lo que debería estar. Es decir, es un artista que realmente para mí está infravalorado a términos generales. Y eso que estamos hablando de un artista que tiene todo lo que debería tener un artista para llegar a generar impacto en lo que es el inconsciente colectivo y demás. ¿Por qué? Porque es un artista que pasa de ser un ídolo de masas, de ser alguien mundialmente conocido por su actitud pop y por su actitud realmente como cantante o como cantautor, como alguien con una voz simplemente dulce, a alguien que se transforma completamente en un artista oscuro, vanguardista y que por supuesto siempre busca la experimentación. Precisamente todo esto gracias a su primera etapa como músico solista. Cuando Scott Walker nace en 1943 en Hamilton, Ohio, bajo el nombre de Noel Scott Angel, ya se le empieza a explotar la faceta de niño espectáculo que tenía. A los 13 años, en 1957 graba el primer disco en una época en la que se vivía con ferviente explosión musical por el debut de figuras tan legendarias como por ejemplo Elvis Presley, Jerry Lee Lewis o por ejemplo también Buddy Holly. De hecho, empieza muy prontito lo que es su carrera infantil, porque antes que esto está todo lo que sacó, que fue poco realmente, bajo el nombre de Scotty Angel, y aparte de eso también ya actuaba como actor, valga la redundancia, en algunos espectáculos televisivos y demás. Es decir, le empezaron a explotar desde bastante pronto lo que es a nivel de infancia, a nivel de niño espectáculo, tal y como comentaba. Y claro, tener un niño espectáculo tan pronto y empezar a explotarle y meterle estas cosas en la cabeza, ya hemos visto que no suele acabar muy bien. Y por supuesto, pues esto le pasaría factura en el futuro. Pero claro, la verdadera implosión de Scott Walker llega en 1964. ¿Por qué? Porque se une a John Mouse, quien adoptaría el nombre de John Walker, y a Gary Leeds. Juntos forman The Walker Brothers y en el 65 se trasladan a Londres en busca de un éxito que consiguieron rápidamente, porque su segundo sencillo llamado Love Her, con la voz de Scott como arma principal, los catapultó enseguida muy alto. Es que estamos diciendo que incluso llegaron al top 20 del Reino Unido ya solo con este tema. Desde ese momento todo el mundo hablaba de la grandeza de The Walker Brothers como algo así como un edificio sujetado por tres pilares. Los arreglos orquestales envolventes que fueron influenciados por la técnica Wall of Sound de Phil Spector, el segundo pilar que era la emotiva voz de Scott que ya hemos comentado y la tercera que era lo bien que cuidaban su imagen como grupo. Make It Easy Yourself, que lo sacaron en el 65, pues le llevaron por supuesto a lo que es el top a los Walker Brothers, pero aparte de eso en el 66 repetirían jugada. Para esta época el fenómeno era una barbaridad, porque en el 66, como os he comentado, y para que os hagáis una idea, su club de fans superó en miembros al de unos Beatles, ojo el nombre, los Beatles, que ya habían sacado Help, Rubber Soul, o que ese mismo año iban a sacar Revolver, que es probablemente, por cierto, mi disco favorito de los de Liverpool. Pero claro, como sucede en toda gran familia, siempre hay disputas que por supuesto acaban por explotar por algún lado, y en este caso el que acabó explotando fue el propio Scott Walker. Scott odiaba con todas sus fuerzas sentirse una estrella del pop de los 60, lo detestaba con todo su ser, no soportaba la idea de ser un ídolo para masas adolescentes, se sentía acosado por las chicas que lo gritaban, presionado por las discográficas para producir material comercial que no quería sacar, y toda esa incomodidad por supuesto lo llevó a tomar una decisión: cine, arte y literatura europea. Esos tres son los pilares en los que Scott Walker quería basar su personalidad como artista y por supuesto quería hacer su propio camino. De hecho, llegó a tal punto su obsesión con escapar de todo aquello
que intentó, valga la redundancia, escapar a un monasterio en la isla de Wight en agosto de 1966, y todo esto lo hizo simplemente para estudiar canto gregoriano, buscando librarse de lo que era esa fama que tanto la acosaba. Esta aversión al estrellato alimentó aún más las cosas, presentándose a sí mismo realmente como un símbolo sexual existencial con un desdén punk por el estrellato, pero él no quería tampoco lo que es esa imagen. Es decir, que encima engordó su leyenda, pero también las tensiones internas del grupo, que tras lanzar 3 álbumes exitosos se separan en el verano de 1967, entre otras cosas por supuesto por el estrés general causado por la fama. Claro, cuando todo esto ocurre tienes varias vertientes que puedes seguir. Hay muchos artistas que cuando su grupo se rompe, pues empiezan o a ser productores, o a ser road managers, o a desligarse incluso del mundo de la música y centrarse en otros aspectos de la vida, inclusive en trabajos normalizados, pero en el caso de Scott eso no iba a ser así, porque él amaba la música y él quería seguir por ahí. Tras la separación de los Walker Brothers, inicia su ansiada carrera en solitario, y lo hace, hay que decirlo, de una muy buena manera, porque goza entonces de un gran éxito. En 1967 lanza Scott, álbum homónimo con su nombre, pero luego es cuando la cosa se pone más interesante, porque lanza Scott 2 y alcanza el número 1 en las listas británicas, y aquí la verdad que sucede una cosa muy curiosa. Ahora sí que logra escaparse a la isla de Wight y logra escaparse a la abadía de Quar, si no me equivoco ese era el nombre, para estudiar canto gregoriano. O sea, lo que había intentado hacer ahora sí que lo consigue. Después de todo este periplo, ¿qué es lo que lanza? Lanza Scott 3, que sin lugar a dudas es uno de los discos más interesantes de su carrera. En esa fase, Scott encuentra una nueva e importante inspiración en un artista belga conocido como Jacques Brel, un chansonnier, es decir, un cantautor dedicado a la chanson francesa. Lo descubre además de manera bastante curiosa, hay que decirlo, a través de una bunny girl alemana que trabajaba en el Club Playboy y quien le traducía sus canciones. Estas traducciones de Brel, realizadas por Mort Schumann, formaron la columna vertebral de los 3 primeros discos de Scott, y esto incluye el Scott 3 tal y como he comentado. Claro, esta oscuridad picantona, así surrealista, también bastante oscura, le llevó a escribir bastantes temas que iban sobre todo por estos derroteros, como por ejemplo Big Louis. Y si os dais cuenta, tal y como hemos empezado la historia, que hemos empezado con una música que se podría catalogar como algo mucho más fácil, aquí nos encontramos con otra historia bastante curiosa, porque si os dais cuenta, hemos ido subiendo el escalafón a nivel surrealismo. Y esto, aunque realmente está bastante bien porque la experimentación siempre gusta, sobre todo a la gente melómana, en el caso de Scott no le iba a salir muy allá. Scott 4 es un discazo y aquí no me voy a esconder, probablemente sea una de sus grandes obras, pero sin embargo marcó un punto de inflexión porque tanta complejidad lo llevó a que fuese un auténtico fracaso comercial, ya que casi nadie comprase lo que es el disco. El mundo no estaba preparado para esas reflexiones tan existencialistas, inspiradas por ejemplo en el cine de Kurosawa o en el cine de Bergman, que por cierto le dedica la magnífica de Seven Seal en honor a la famosa película El Séptimo Sello, pero el mundo no estaba preparado tal y como digo, como tampoco lo estaba en esa inspiración que tomó Scott de las novelas de Kafka y de Camus. Y eso que nos escondió, porque al fin y al cabo en esta etapa es cuando sucede la serie de la BBC llamada Scott en honor a él y por supuesto narrando cosas suyas, y en la cual hacía algunas presencias que otras, por lo tanto tampoco es que estuviese escondido del todo. Entonces del 70 al 74 sí que es verdad que aparece en la etapa de Scott Walker una cosa que veremos que
se repite años más tarde, pero que en esta ocasión el propio Scott lo llamó Los años perdidos. Y ya digo, va de 1970 a 1974. Agobiado por las discográficas una vez más y sus exigencias absurdas, Scott graba a la fuerza una serie de álbumes de versiones de Middle of the Road y de Country, cosas que él detestaba, él no quería hacerlas, con las que no estaba contento y que lo hacían estar hasta las narices de todo y de todos. Además, evidentemente fueron discos muy críticamente ignorados y comercialmente insignificantes. Inclusive, el propio Scott impidió que estos discos fuesen reeditados en CD décadas después, porque no se sentía nada cómodo y le parecían directamente malos. Llamadme loco, pero normalmente cuando te fuerzan a algo muy cómodo, no vas a estar. No Regrets, así es como se llamaba ese sencillo que lanzaron los Walker Brothers cuando se reunieron a mediados de los 70. Que el tema mola mucho, pero el disco ya os adelanto que me parece un ñordo. Bueno, todo esto devuelve a Scott al punto de mira. El sencillo No Regrets, que como digo, es un disco que no me gusta demasiado, pero el verdadero salto adelante se produce con el último disco de los Walker Brothers, el magnífico Night Flights. Fue un disco que pilló a todo el mundo desprevenido y los 4 temas que escribió Scott sentaron las bases para su reinversión modernista y experimental. De hecho, él mismo decía que The Electrician es uno de los temas que escribió y trataba sobre la tortura de la CIA en Sudamérica, lo cual era extremadamente oscuro e inquietante, ni muchísimo menos, porque no puedo estar más de acuerdo, la verdad. Aunque a mí el tema me gusta, la verdad que el disco en sí me parece bastante interesante. Y la canción que da nombre al disco me parece una barbaridad. Night Flights se convierte en un disco de culto inmediato y relanza la carrera principalmente de Scott Walker, influyendo a una nueva generación del post-punk, como tipos así, dichos al azar, un tipo llamado Ian Curtis, de una tal banda llamada Joy Division, Mark Almond de Soft Cell, Ian McCullough o, por ejemplo, Julian Cobb. Y de hecho, si se me permite lo que es el salto a 1993, porque voy a hacer este pequeño coitus interruptus, vamos a llamarlo así, es cierto que Bowie, el propio Bowie, versiona Night Flights, lo cual quiere decir mucho. De hecho, en álbumes como Low o como Heroes, en esa etapa de David Bowie, ambos influencian muchísimo. Pero volvamos otra vez a la etapa que nos marcaba, volvamos otra vez a la historia y vayámonos más allá de Night Flights. Tras todo lo que conlleva el disco, Scott entra en un silencio sepulcral. Es una reclusión a finales de los 70 y en la mayor parte de los años 80. Durante dicha época hay una frase muy curiosa porque se dice que hacía tanto, absolutamente nada, tan ruidosamente que empezó a ser considerado una especie de recluso. En serio, me encanta esa manera de definir el silencio de un artista. Y aunque es verdad que vuelve a jugar otra vez con el tema de la televisión, con hacer apariciones esporádicas, sí que es cierto que se mantiene en silencio durante este tiempo, es decir, repite la jugada una vez más y 10 años después del lanzamiento de su último disco en solitario, Scott Walker se prepara para lanzar lo siguiente. Y lo siguiente iba a ser un presagio, porque sí, Climate of Hunter, sacado en 1984, fue un presagio, un disco que mezclaba de manera estupenda el experimentalismo de Night Flights con el rock más pulido que pululaba en los años 80, con colaboradores tan inesperados como el gran Mark Knopfler en Blanket Roll Blues, un tema bastante interesante. El disco, pues en esta ocasión sí que es cierto que la crítica lo aplaudió y le pareció un disco interesante a mucha gente, pero una vez más no le acompañaron las ventas al bueno de Scott Walker. El tiempo por supuesto le ha dado la razón y al final se ha convertido en un clásico, pero en aquella época la gente no estaba preparada para eso. Y entonces, tercera vez que lo hace, nos volvemos a encontrar con otro silencio. 11 años después de todo aquello, Scott Walker vuelve con Tilt,
y vuela la cabeza otra vez a todo el mundo. Tilt, que es mi disco favorito de su carrera, fue lanzado en 1995 y definió por completo el renacimiento vanguardista de Scott, algo que, como ya dije antes, se intuía con Climate of Hunter, aunque son discos muy opuestos, principalmente en lo que es la atmósfera. Tilt fue percibido por todo el mundo como algo complicado, algo obtuso, deliberadamente vanguardista e incluso pretencioso, que causaba al oyente una sensación desconcertada, pero precisamente esa fue su magia. Audacia, brillantez y accesibilidad. Esas son las tres cosas que te encontrabas cuando ibas dando más plays a lo que es Tilt. Porque Tilt es un disco que requiere escuchas. Es un disco que, por supuesto, te habla poco a poco de lo que realmente es. ¿Qué es? Pues musicalmente Tilt resultó ser una obra que se caracterizó por prescindir a menudo de la melodía tradicional en favor de los bloques de sonido, además de que Walker utilizó una mezcla de instrumentación relacionada al rock con una gran orquesta, pero todo bajo un prisma abstracto porque también tenía elementos industriales, música clásica moderna, atisbos de post-rock, y todo eso lo convirtió en un disco extraño para su época, pero claramente revelador. De hecho, la unión de Peter Walsh que fue su productor, junto con Scott Walker en este disco fue brutal, y ellos mismos lo definían como algo así como la banda sonora de Giger con Alien, una movida así muy extraña. Y ahora encima imagínatelo hablando de la guerra del Golfo, hablando del Holocausto o hablando de la vida y de la muerte de Pasolini, o sea, es que son mezclas brutales. Imaginaros todo eso englobado en un disco, es que es una maravilla. Tras Tilt, sus continuaciones fueron aún más inquietantes y desafiantes. The Drift, por ejemplo, lanzado en 2016, incluyó efectos de sonidos perturbadores como el rebuznar de los burros o el sonido de un percusionista de sesión como Ian Thomas, que, ojo, golpeaba repetidamente un trozo grande de carne cruda con la baqueta. En el caso de Beastbox, en 2012 se fue más a un estudio monumental de los límites del lenguaje con juegos de palabras modernistas o de la incorporación de ruidos corporales gruesos. Y sí, estamos hablando de tremendos cuescos, estamos hablando de gente que se tiraba pedos, esto es así. ¿Os parece raro todo esto, verdad? Pues esperad que vamos a hablar de Suno, porque la colaboración que hicieron los de Seattle con Scott Walker tiene mucho también que hablar. Porque después de toda esa etapa oscura de Scott, surgieron seguidores que no habían hecho ni caso de su música, pero que con todo aquello se quedaron, y estos fueron ellos, fueron Suno. Contactaron al artista, le enviaron todos sus discos y a Walker la verdad que le gustó mucho y le dejó algo loco. Ya en el estudio la grabación fue épica, la amplificación de Suno era tan masiva que no cabía en el escenario. Scott incluso les dijo que aquello era como entrar en un horno de sonido y evidentemente se tuvieron que usar tapones para no morir en el intento. El caso es que el disco fue tomado como algo poco sorprendente, pero a mí la verdad que me gusta bastante y realmente, salvo la banda sonora de la infancia de un líder, esta fue la forma que tuvo Scott de cerrar su carrera de álbumes. El fallecimiento de Scott Walker fue tomado por sorpresa porque él siempre fue recluso y reacio a discutir su vida privada, incluso si estaba combatiendo al cáncer como era la cosa, que fue finalmente quien se lo llevó un 22 de marzo de 2019, siendo anunciado 3 días después por su propia discográfica. Pero lo que no murió es la historia tan interesante que tiene Scott Walker y sobre todo esa manera que tuvo de capturar la música y de hacer lo que realmente le dio la gana durante toda su vida, algo que siempre estará a favor y por supuesto quería contároslo hoy en Surcos y Huellas. Esto ha sido todo por hoy, por supuesto si os ha gustado el vídeo dejad un like y un comentario para que el algoritmo impulse este canal, que no le estoy haciendo toda la promoción que debería por el otro canal, por Musicografía, pero bueno, esto es así, quiero que crezca con gente que realmente llegue a estos vídeos, por lo tanto si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!